Al doctor Rafael Martínez Pon, director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral. Al licenciado Isaac Pacheco Izquierdo, investigador en ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Finalmente, como moderador, al secretario ejecutivo del INAI, el licenciado José de Jesús Ramírez Sánchez, a quien cedemos el uso de la voz. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Continuamos con este otro panel que se llama Organización Interna del INAI. De alguna manera quiero un poco dar algunos datos, porque es bien importante que este tema de la organización, pues es como estamos organizados, es el que nos está permitiendo obtener los resultados que hasta la fecha el INAI de alguna y otra manera ha mostrado, ha obtenido también. Déjenme decirle que a partir de la reforma constitucional, pues tenemos un nuevo organismo, ¿verdad?, autónomo constitucionalmente. Pasa de descentralizado a un organismo autónomo. Por otro lado, tenemos una ley general en el 2016, en el cual los alcances que le da al INAI pues son de nivel nacional, con compromisos, con obligaciones que realmente trascienden propiamente a la ley anterior. En el 2017, y de igual manera, tenemos la ley federal, y en el mismo 2017 la ley general de sujetos de datos personales a los sujetos obligados. De tal manera que estos cambios jurídicos nos han llevado a los cambios organizacionales. Se han hecho estos cambios de alguna manera para atender los compromisos y las responsabilidades que constitucionalmente y las leyes generales le han establecido al INAI. A partir de esta situación, pues obviamente en esta mesa habría que revisar, valorar hasta dónde nos han permitido cumplir con los objetivos que establecen las leyes generales, ¿verdad?, y la propia Constitución. Y afortunadamente en este panel nos acompañan tres ponentes que forman parte del Consejo Consultivo del Instituto. Nos acompaña, como ya se dijo, Fernando Nieto Morales, que es consejero del Consejo Consultivo. Rafael, de alguna manera, pues en el primer año estuvo con nosotros, con él mismo se constituyó el Consejo Consultivo y arrancaron los trabajos. E Isaac, pues es el secretario técnico del Consejo. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera ellos han estado involucrados en el quehacer del instituto y creo que cuentan con los elementos necesarios como para comentar la labor que hemos hecho, los problemas que tenemos y hacia dónde pudiéramos tener cambios dentro de la propia estructura organizativa que nos permita ser más eficaces. Entonces vamos a comenzar dándole la palabra al doctor Fernando Nieto. Él, me voy a permitir darle algunos datos curriculares. Fue profesor del cambio social e institucional en el Centro de Investigación y Docencia Económica entre el 2011 y 2014. Realizó estudios de pregrado en México y España y estudios de posgrado en Holanda. Es científico, organizador y profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México e integrante, como ya lo dije, del Consejo Consultivo del INAI. Te damos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, a mí me invitaron a hacer una reflexión sobre la necesidad de una reforma organizacional del Instituto Nacional de Transparencia. Y un poco lo que quiero hacer el día de hoy es desarrollar un par de ideas. ¿Cuánto tiempo tengo?
15 minutos. Un par de ideas, muy brevemente en estos minutos que tengo, sobre pues cómo percibo, qué condiciones se encuentra actualmente el instituto, en qué coyuntura y en qué, cuáles son las contingencias a las cuales se tiene que enfrentar esta estructura, y sobre todo tratar de pues reflexionar sobre cuáles tendrían que ser las premisas de cara a una reforma del instituto, particularmente en lo que concierne a la creación, la formulación e implementación de una política de profesionalización del instituto del INAI. Entonces, para eso yo quiero partir de 3 observaciones que después me llevan a cuatro supuestos, 4 premisas que creo que tendrían que estar, tenemos que reflexionar en esta lógica de pensar una reforma organizacional del instituto. Entonces, primeras 3 observaciones. La primera es que, como ya mencionaba José Jesús, la complejidad organizacional del instituto, en términos de sus procesos y sus estructuras, ciertamente ha ido creciendo en la medida en que el marco normativo ha ido incrementando facultades y atribuciones y responsabilidades. Esto es particularmente notable tras la reforma constitucional del 2014, pero los distintos momentos de cambio normativo han ido también teniendo su reflejo en una estructura organizacional cada vez más compleja, cada vez más abultada. Esto, les decía, fue particularmente obvio en el cambio en la reforma constitucional, cuando el instituto pasó de IFAI a INAI, ¿no? Esto se puede ver en términos presupuestales, por ejemplo, del 2014 al 2015, el presupuesto en términos nominales cambió en 41%, por un lado, y también creo que también se puede ver en la estructura de gasto del instituto. Es un instituto que gasta primordialmente en las personas, ¿sí? Es un instituto que gasta en recurso humano. Entonces, es una primera observación que insisto, ya rescataba un poco lo que decían hace un momento. El otro problema, otra observación que podemos hacer de cara a la reforma organizacional del instituto es que, a pesar de la consolidación del Sistema Nacional de Transparencia y el crecimiento del instituto, creo que siguen habiendo indicadores de desempeño que deberían pues preocuparnos. Es decir, por ejemplo, a pesar de que 1 de cada 2 mexicanos conoce las instituciones garantes del derecho de acceso a la información, pues solamente 14% ha buscado una información pública en Internet y apenas el 6% ha hecho una solicitud de información pública, ¿sí? Es decir, nos habla de que la política, al menos en términos de transparencia, y estoy seguro que lo mismo podríamos decir en términos de protección de datos personales, son políticas que aún tienen mucho que hacer en términos de su desempeño, y por lo tanto existe todavía muchas ventanas de oportunidad en términos de cómo esta estructura podría organizarse mejor para alcanzar mejores resultados. Entonces, primera observación, tenemos un instituto que ha ido creciendo, sobre todo reactivamente en términos de como reacción a los cambios normativos. Segundo, a pesar de la consolidación del instituto, sigue habiendo pues un desempeño que se tiene que revisar. Y finalmente, y quizá esta es la tercera observación, lo más importante de momento, es que el INAI tiene que operar en un entorno político y técnico muy complejo. Esto no solamente se debe a la actual política de austeridad y el patente desdén con el cual la actual administración ha hablado de la política de transparencia y del instituto mismo, sino también por la persistencia de retos que aún no zanjamos. Sigue existiendo falta de coordinación dentro del Sistema Nacional de Transparencia, sigue habiendo desconfianza ciudadana en las instituciones de transparencia, sigue habiendo sistemas tecnológicos que podemos mejorar, que siguen teniendo una orientación ciudadana imperfecta. En fin, estos retos que tenemos todavía que atender. Ahora, a la luz de esas observaciones, ¿cómo podríamos pensar una reforma organizacional del Instituto Nacional de Transparencia? Yo les propongo 4 supuestos generales para orientar cuáles serían los grandes trazos de esta reorganización del instituto. Primero, creo que es fundamental garantizar que las funciones sustantivas del Instituto Nacional de Transparencia sean desempeñadas por cuadros de funcionarios profesionales con experiencia y capacidad probadas.
Esto es particularmente relevante en la medida en que las atribuciones del instituto han ido expandiéndose y cada vez se han hecho más complejas, porque además también se realizan en ámbitos cada vez más especializados, por ejemplo, esto es clarísimo en el ámbito de la protección de datos personales y la regulación, sobre todo fuera del sector público. Y también es muy importante pensar en las personas que desempeñan estas funciones, porque como les decía hace un momento, y como demuestra la estructura de gasto del instituto, la operación del mismo y de las políticas que están a su cargo dependen fundamentalmente de las personas. Entonces, primera premisa, creo yo, que tendría que guiar un esfuerzo de reforma organizacional es la garantía de profesionalización en los recursos humanos. Segundo, la eventual reforma que se podría hacer del instituto, creo que tendría que garantizar al menos 4 capacidades organizacionales. Una primera es la capacidad de regulación, y por esto me refiero a la capacidad de aplicación y de supervisión del marco normativo. Sí, esta claramente ha sido, por cierto, la principal preocupación en términos del ensanchamiento de la estructura organizacional, pero es importante que no perdamos de vista que una reforma organizacional tiene que seguir garantizando esta capacidad de regulación. Segundo, tiene que garantizar la capacidad de provisión. Es importante que se provean servicios técnicos, que se provean, por ejemplo, estructuras técnicas, tecnológicas para, por ejemplo, ejercer el derecho de acceso a la información. También es importante que la eventual reforma organizacional garantice la capacidad de coordinación. Esto es evidentemente importante, en tanto que el instituto encabeza el Sistema Nacional de Transparencia. Y finalmente es importante también que una reforma organizacional garantice la capacidad del instituto de realizar análisis y de obtener, procesar y evaluar información. Me refiero a información para mejorar su desempeño propio. Tercera premisa que propongo para una reforma organizacional del instituto. Creo que la reforma del INAI tendría que hacer frente al menos a 3 desafíos. Primero es que tenemos que evitar la tentación de capturar las áreas y las estructuras administrativas con fines políticos o la tentación que puede haber de tener ciertos cotos, de tener ciertos ámbitos de influencia dependiendo del liderazgo organizacional. Segundo, creo que es importante evitar que la reestructura se convierta en un fin en sí mismo. Esto es importante. El cambio debe servir a los fines últimos y estratégicos del INAI y de la política de transparencia y de protección de datos personales. ¿Sí? Si nos vamos a lanzar a hacer una reforma, esta tiene que ser integral, funcional, ante objetivos claros de política pública. Y tercero, creo que es importante aprender de las experiencias fallidas y exitosas de reforma organizacional y de profesionalización que tenemos en México, ¿sí? Y particularmente en órganos o instituciones que pueden ser parecidas al instituto en términos organizacionales, como el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo. Estoy seguro que Rafa Martínez tendrá mucho que decir a este respecto. La cuarta premisa que quiero proponer es que la reforma organizacional del instituto debería servir para la consolidación del mismo como una isla de profesionalización y de efectividad y certeza administrativa en un entorno que está siendo caracterizado cada vez más por la desinstitucionalización, por la desconfianza en el aparato administrativo, en la burocracia, y una abierta hostilidad en muchos casos contra la transparencia y la apertura gubernamentales. Entonces, en este sentido, creo que una reforma organizacional que garantice la efectividad del instituto, la efectividad probada, ¿sí?, en términos de garantizar cuadros de funcionarios profesionales, es una defensa no solamente del instituto mismo, sino también de los valores que defiende y de los derechos que debe de garantizar este instituto. Ahora, creo que es importante, si tomamos en cuenta estas premisas de entrada, ¿sí?, hacia… ya me voy a callar. Si tomamos estas premisas sobre cómo serían los grandes trazos de una reforma organizacional, ¿por qué creo que sigue siendo importante pensar después cuáles son los elementos más técnicos detrás de una potencial reforma al instituto? Y ahora, es cierto, creo que
Es fundamental realizar un diagnóstico organizacional puntual de la estructura del INAI, de los procesos del instituto, pero sí creo que se pueden advertir áreas de oportunidad que, por cierto, se han señalado ya en muchos foros, no es algo que creo que nos sorprenda mucho. Existe, por ejemplo, una estructura organizacional abultada en la parte superior, con huecos en el piso de implementación. ¿Sí? Sigue siendo una estructura muy rectangular, déjenme ponerlo así. Hay áreas del instituto que realizan funciones de apoyo que bien podrían subsumirse en otras áreas. ¿Sí? No existe todavía una política explícita de profesionalización. Había una política, había un sistema de profesionalización antes de la reforma constitucional. Esto aún no se logra, sigue siendo uno de los pendientes de consolidación del instituto. Y esto se refleja a su vez en dos áreas de oportunidad importantes. Primero, que el acceso y permanencia a los puestos se da con base en criterios ad hoc, primero. Y segundo, que no hay garantía de que los procesos de atracción y retención del personal aseguren que los recursos humanos con los que cuenta el instituto sean los idóneos para realizar las tareas a su cargo. Entonces, claramente creo que existen áreas de oportunidad en el instituto para una reforma organizacional. Una reforma organizacional, insisto, en los grandes trazos que yo planteaba. Ya, para terminar esta primera participación mía, déjeme centrarme en el tema del servicio profesional. ¿Sí? Sigo creyendo, y lo he dicho ya muchas veces, siento que soy un poco como disco rayado yo, el instituto tendría que generar un servicio profesional y tendría que ser esta una política fundamental, una política, casi una rutina organizacional del instituto, y que sin embargo aún no existe. Ahora, ¿qué podemos aprender de la implementación? En la lógica de que tendríamos que construir este servicio profesional, tendríamos que avanzar en esa construcción, ¿qué lecciones de implementación de otros servicios y de otras experiencias en México podrían ser útiles para empezar a pensar esa política de profesionalización en el INAI? ¿No? Y la creación específica de un servicio profesional en materia de transparencia y protección de datos. Pues primero, creo que la primera lección que tendríamos que entender es que la política de profesionalización tiene que ser una política coherente, articulada y deliberada. Es decir, no puede ser una improvisación del instituto. No puede ser meramente una acción remedial o una acción reactiva. Tendría que ser claramente pensada en términos de una coherencia en tanto sus instrumentos, ¿sí?, la coherencia de la política como tal, pero también articulada con los objetivos del instituto, los objetivos estratégicos del instituto y de las políticas a su cargo. Ahora, el problema que tenemos, y es el problema fundamental de casi todas las políticas de profesionalización, es que a pesar de que todos podemos ponernos de acuerdo ahora y estamos claros en que es importante y sería deseable profesionalizar al instituto, sí, supongo que nadie estaría en desacuerdo con eso, los beneficios de una potencial política de profesionalización, aunque son importantes y pueden estar respaldados con muchísima evidencia, son difusos y de largo plazo. Y en cambio, los costos de implementación de una política y los problemas que se tienen que enfrentar a la hora de profesionalizar son inmediatos y muy concretos. Entonces, un primer problema que tendríamos que enfrentar en esta formulación de una política de profesionalización como parte de un sistema, de una reforma organizacional, tendría que ser una reforma de largo plazo. ¿Sí? Tendríamos que aumentar nuestros horizontes temporales, y esto me temo que hasta ahora no se ha visto en muchas experiencias en México. Finalmente, creo que también podemos aprender dos cosas más de las políticas de profesionalización. Primero, que una política tendría que ser flexible y de implementación progresiva. Es decir, no solamente de largo plazo, sino además tendríamos que hacer las cosas poco a poco. ¿Sí? La gran mayoría de los sistemas profesionales que han fracasado porque han querido hacer mucho en muy poco tiempo. Para empezar, el Servicio Profesional Federal, por ejemplo. Y finalmente, creo que otro problema y otra lección que podríamos tomar es que debemos, creo yo, pero esto lo podemos discutir después, que creo que debemos de cambiar el foco de la construcción del sistema del ingreso y de los problemas relacionados con los concursos y el acceso al servicio y al empleo público a la creación de sistemas de capacitación y desarrollo profesionales. ¿Sí?
Tenemos que cambiar el foco del ingreso al desarrollo profesional. Y en este sentido creo que el punto de partida de cualquier diagnóstico y cualquier iniciativa de reforma organizacional tendría que ser un diagnóstico puntual de las necesidades en capacidades de personal del Instituto Nacional de Transparencia. En fin, hasta aquí me quedo los trazos grandes de lo que creo yo que podría ser un punto de partida para la reforma del instituto. Sí, gracias. Pues vas a tener oportunidad en una segunda participación. De alguna manera está detectando pues, problemas, ¿no?, dentro de los cumplimientos que marca la ley. Problemas como cuáles está detectando, que el 14% de la población conoce el instituto, que quien hace el acceso a la información es un 6%, que tenemos un capítulo 1000 muy abultado, que hace falta coordinación dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Obviamente que estos problemas pues tienen que ser resueltos bajo una reestructuración del propio instituto. Y efectivamente también está marcando algunas situaciones que dentro de la propia organización del INAI tenemos. ¿Cuáles son los que está mostrando, verdad? Que nos hace falta una mayor profesionalización del personal para el cumplimiento de las tareas que cada una de las áreas está teniendo. De igual manera, hace falta proveer a los recursos necesarios a las áreas, al instituto, pues para dar este cumplimiento que nos marca la propia legislación. ¿Qué tantos análisis está llevando a cabo el instituto para evaluar el desempeño y a partir de ahí poder hacer ajustes? Pues tenemos que hacer esa revisión. Ya la parte de oportunidades de mejora, pues yo diría el punto principal es precisamente el desarrollo del servicio profesional de carrera, que va a ser un cambio total dentro de la reestructura del instituto, porque el servicio profesional de carrera pues tiene distintas vertientes, no solamente cómo nos organizamos, sino también qué tanto estamos capacitados, qué tanto estamos integrados. Pero yo diría, eso lo dejamos como para la pregunta, ¿qué tendríamos que hacer en lo específico en estas etapas? Primera etapa, ¿qué tendríamos que hacer? Segunda etapa, en tanto que estás diciendo que debe ser progresivo la implementación de este sistema. Le daríamos la palabra al doctor Rafael Martínez Pon, no antes sin mencionar que él es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Administración Pública y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Nacional Electoral. Y como dije, pues también fue miembro del Consejo Consultivo del INAI. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en principio dar las gracias al Instituto Nacional de Acceso a la Información de Transparencia y Protección de Datos, en especial al comisionado Oscar Grajor por la invitación que me ha hecho, pensando que lo que yo pudiese comentar esta mañana pueda resultar de utilidad para todos ustedes. También dar las gracias al secretario ejecutivo, a José de Jesús Ramírez, que siempre ha tenido una atención de primera para conmigo, y eso lo quiero también hacer de manera pública. Pero también dar las gracias por la pertinencia de haber incorporado una mesa de esta naturaleza, un panel al programa, a este foro de evaluación del Instituto a 5 años de la Reforma Constitucional. Y lo digo porque seguramente seguramente no es una de las mesas más atractivas en comparación con otras, donde hay temas, digamos,
mayor difusión, de mayor atractivo, llámese los grandes temas sustantivos del instituto. Aquí pareciera ser que cuando estamos hablando de organización interna y tenemos que hablar de gasto, de presupuesto, de estructuras orgánicas, de profesionalización, pues son los temas menos glamurosos, diría, son hasta temas aburridos. Quiero pensar que el público que nos acompaña hoy día está compuesto en su mayoría seguramente por administradores, contadores, economistas. Bueno, ojalá que me equivoque. Espero que no. Lo que sí creo es de que para que las cosas funcionen tienen que haber estructuras vigorosas, estructuras muy bien compuestas en cuanto a lo que tienen que hacer, y creo que el instituto no es la excepción en ese sentido. Yo diría, por principio de cuentas, que la reforma constitucional ha sido oportuna, ha sido un acierto, ha dado lugar a la creación de un sistema nacional de transparencia, de acceso a la información y protección de datos, que no solamente incluye incorpora como órgano rector al INAI, sino que genera un esfuerzo homogéneo para todos los órganos garantes, para que puedan en conjunto pues dar esa posibilidad de acceso a la información a toda la ciudadanía en general. De modo de que creo que esto hay que reconocerlo, hay que decirlo, pero también, como bien dice Fernando, pues analizar con qué capacidad instalada se cuenta, qué está haciendo, cómo funciona, y sobre esa base pues establecer una serie de propuestas que la hagan mucho más eficiente, mucho más eficaz y sobre todo mucho más cercana a la ciudadanía. El dato revelador que nos daba Fernando es cierto, más del 84% de la población no le interesa el asunto del acceso a la información, entonces habría que ver cómo cautivamos a ese público para que en efecto se pueda ejercer la función sustantiva. ¿Qué diría yo después de la reforma? ¿Ha sido necesaria o ha sido necesario contar con una estructura mucho más robusta que atienda las nuevas atribuciones que tiene el instituto? Sin duda. Creo que esto hay que señalarlo, seguramente esto mucha gente no lo entiende. Si bien se pasa en el otrora IFAI de 3 secretarías ejecutivas con 13 direcciones generales, ahora tener 5 secretarías ejecutivas y 25 direcciones generales, bueno, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, según como se quiera analizar. Yo no soy aquí para hacer un juicio de decir que es muy grande la estructura. Yo creo que estamos precisamente en el momento, y coincido con lo que dice Fernando, de hacer un diagnóstico y una evaluación a fondo de qué ha servido y qué ha sido útil, cuál es el equilibrio entre las funciones sustantivas con relación a las funciones adjetivas, y en efecto creo que es el momento de hacerlo, de hacer una evaluación profunda que nos dé datos, que nos dé resultados, y sobre esa base pues ya tomar decisiones si se pueden fusionar áreas o fortalecer algunas más que otras. Entonces creo que estamos en el momento para hacerlo. Lo que yo sí creo es que sí tenemos que avanzar en cuanto a la profesionalización de todas estas áreas. Creo que hay un pendiente ahí en la legislación, concretamente la fracción 10ª del artículo 31 de la Ley General, que obliga o le da la atribución al instituto a establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación en sus servicios públicos. Seguramente esto se está haciendo, no en el marco de un servicio profesional, esto sí lo tengo que dejar muy claro, no obstante que se tiene un estatuto en la materia, y yo creo que ahí es donde se tiene que avanzar, independientemente del análisis o del diagnóstico que se tenga que hacer. Ahora, esto debe circunscribirse o quedarse en lo que corresponde al INAI. Yo creo que ese es como un primer paso, pero se tiene que incluir, por supuesto, a los órganos garantes en el marco del propio sistema nacional. Creo que el instituto tendría una gran oportunidad, ya sea de dirigir todos estos trabajos, y creo que estamos en el momento de poder pensar en esa posibilidad. Desde mi punto de vista, ¿qué áreas tendrían que formar parte de un esquema de profesionalización, digamos, de manera mucho más intensiva con relación a otras? Yo pondría mi atención sobre todo en las áreas sustantivas, en áreas, por ejemplo, que tienen que ver con la construcción de normas,
con el diseño de normas generales, lineamientos, manuales, reglas de operación, con áreas vinculadas en cuanto a promover el acceso al público, tanto general, el acceso a la información, tanto general como grupos vulnerables y que inducen a la participación ciudadana, las áreas responsables de la implementación de políticas y programas, tanto en su diseño, implementación y evaluación, las áreas de capacitación de los sujetos obligados, las áreas de difusión, las áreas de tecnologías de la información y la comunicación que tengan que ver con la digitalización de la propia información, con áreas de coordinación con los diferentes sujetos obligados, llámese nuestros órdenes de gobierno, órganos constitucionales, autónomos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil que manejan recursos públicos, en fin. Creo que el paso, coincido con lo que dice Fernando, se tiene que dar de manera gradual, no necesariamente para todas las áreas. Yo ahí no estaría del todo de acuerdo que incluyéramos también áreas adjetivas, pero sí a las áreas sustantivas, en cuanto a las que están generando valor con relación a la relación con la ciudadanía. ¿Cuáles serían los esquemas que podrían operar pensando ya en propuestas muy concretas para poder promover o impulsar un servicio profesional en el caso del INAI? Bueno, a mí se me ocurren dos muy claros, uno de carácter centralizado y otro de carácter descentralizado. El de carácter centralizado consistiría en que una vez que el propio instituto dé el paso de contar con un servicio profesional y como institución rectora del sistema nacional, que esta práctica fuese normada al resto de los órganos garantes o a todos los órganos garantes, bajo la vigilancia, bajo la normatividad, bajo el control de los procesos de profesionalización que tendría que tener el propio instituto, llámese ingreso, formación, capacitación, evaluación del desempeño, toda la parte disciplinaria, de modo que desde acá se puedan manejar los hilos correspondientes a un esquema de esta naturaleza con respecto al resto de los, o con relación a los órganos parantes del país. Creo que progresivamente se estaría evaluando qué tanto se está implantando esta idea, que los concursos públicos, que por ejemplo me parece que esa es la llave de entrada más importante que debería controlarse, se controle desde acá, de modo de que no haya márgenes o espacios o flancos para que alguien más haga uso de la discrecionalidad en cosas tan importantes como son estas, en las que obviamente el mérito es el que tiene que estar siempre ahí presente, y buscando pues, una idea homogénea de lo que tiene que ser esta idea en general. Sin embargo, también está la parte descentralizada, en la que el instituto sea un órgano regulador, que emita normas, que emita lineamientos y que deje la implementación a lo que serían en ese caso los órganos garantes. Obviamente con la intención de que estas reglas se cumplan cabalmente, que se haga esto también en un tiempo perentorio, pero creo que también el primer paso lo tiene que dar el instituto. El instituto, si quiere ser un ejemplo para los órganos garantes, tiene que demostrar cómo se tienen que hacer estas cosas, y me parece que ese paso sería clave para poder implantar un esquema de esta naturaleza. Ahora bien, ¿por qué me parece que ahora más que nunca es importante impulsar una idea de esta naturaleza? Creo que para nadie es desconocido el embate que están sufriendo hoy día todos los órganos constitucionales autónomos, prácticamente todos, ninguno es la excepción. Se cuestiona el trabajo que hacen, su eficiencia, su eficacia, y por lo tanto, en ese sentido, para contravenir esta mala campaña, me parece que la profesionalización se constituye en una bandera, en un blindaje, en una medida que estaría haciendo frente decía yo, a este embate que está más que presente, no se diga incluso hasta principalmente por el presidente de la República, y creo que esto da garantías de que este instituto se conduzca con base en todos los principios rectores con los cuales se desenvuelve, pero sobre todo resaltando esta parte en la que se tiene que señalar y decir que se cuenta con cuerpos profesionales de servicios públicos que están cumpliendo con las tareas tanto del instituto como en lo que acontece a los órganos garantes. Creo que esto tiene que formar parte del discurso
es algo que se ha estado dejando de lado, y me parece que en este ejercicio de evaluación que se está haciendo, yo creo que es algo que se tiene que recuperar, también como parte de una asignatura que ha quedado pendiente y que parece que no se ha tomado con la firmeza y con la fuerza que se requiere. ¿Es fácil implementar un servicio profesional? La respuesta es no. Los servicios profesionales no se compran en los supermercados. Se requiere, en efecto, una implementación que sea gradual, que sea progresiva. Los especialistas en la materia nos dicen que una figura de esta naturaleza nos llevaría de 5 a 8 años en cuanto a lo que sería su posible consolidación. Por lo tanto, la recomendación está en que pues tomemos las decisiones que tengamos que tomar en el tiempo lo más pronto posible. De lo contrario, me parece que el tiempo estaría operando en contra, y tal como están las cosas, me parece que eso no sería un buen indicio. Esta es una de las tantas recomendaciones que yo estaría dando al respecto. Creo que este es un tema relevante. Creo que si bien ya se ha dado un esfuerzo o un intento en años pasados, creo que se tiene que retomar. Creo que existe toda la infraestructura para poder hacerlo, la capacidad económica incluso, y bueno, yo creo que la voluntad por parte de las altas autoridades, en consenso con otras más en el marco de un sistema nacional, creo que tiene que dar pie a eso. Este es mi punto de vista y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Definitivamente, pues hay en el ambiente y más atrás, en el ambiente, en el escenario nacional, pues ha habido críticas hacia el instituto de que con muchos recursos hacemos poco. Si 25 direcciones generales son suficientes, si 25 direcciones generales son suficientes contra las 14 que previamente había en la época del IFAI. Esta parte yo creo que me gustaría que también pudiera ser materia de incorporarla aquí en su argumento, porque definitivamente las exigencias que al instituto le ha hecho la reforma constitucional, ¿no?, pues son en demasía. Aquí se ha dicho que pasamos de 254 sujetos obligados hoy a 862. Con el alcance nacional, la asesoría que hemos dado a los organismos garantes abarca también y llega a los 8,000 sujetos obligados. Traemos el tema de como administradores de la plataforma nacional, pues hemos incursionado a todo este ámbito del quehacer, del fortalecimiento del acceso a la información. La parte del cumplimiento de sí o no los sujetos obligados hacen respecto a las obligaciones de transparencia, pues tenemos que tener estructuras para poder evaluarlas y determinar si lo hacen. En lo que concierne a gobierno abierto, que también está estipulado en la ley general, pues tenemos y hemos estado haciendo actividades para que en distintos estados se implemente gobierno abierto a través de los secretariados técnicos. La promoción, pues tenemos una serie de programas promocionales que tratan de llegar a distintos segmentos de la sociedad. Y yo les diría que en estos 5 años que tenemos, el número de solicitudes de información han sido mayor que los 10 años anteriores. Entonces, que sí nos falta aún más por avanzar, pues sí. Pero es bien importante, yo creo que sí consideremos esta parte de que la actividad del instituto ha sido tan intensa que hoy podemos decir que tenemos un sistema nacional de transparencia, instrumentos tecnológicos que nos están coadyuvando a fortalecer
el acceso a la información. Y no olvidemos la otra parte, que es lo que poco se ha venido diciendo también en estas mesas, la protección de los datos personales, que es todo un tema, ¿no? Si lo vemos por el lado de los sujetos regulados, sector privado, 4 millones, más de 4 millones de unidades económicas, y ahora con la Ley General de Datos Personales a sujetos obligados, pues también nos abre un abanico de actividades que tenemos que cumplir. Entonces, lo menciono por lo que se ha dicho. Bueno, de que tenemos que reforzar áreas sustantivas, eso es cierto. Habría que ver cuáles son las áreas adjetivas, cuáles son las áreas sustantivas, porque mencionas construcción normativa, todas las áreas que tienen que el desarrollo de las normas, pues en este caso en buena parte nuestra Dirección General Jurídica, el área de promoción y vinculación con la sociedad. Realmente en la anterior mesa se tocó el tema de que hace falta un acercamiento pues casi de frente con las comunidades, con la gente, ¿no? Políticas, lo relacionado con las políticas y la promoción. El área de tecnologías, que déjenme decirle, en los últimos años pues, ha venido teniendo pues, una reducción en los presupuestos y eso es muy, muy grave, ¿no? El área de difusión y obviamente la coordinación, las áreas que tienen coordinación con los sujetos obligados. Y pues no olvidemos también que en todos los eventos hemos dicho que sin archivos pues no hay acceso a la información. Entonces la parte del trabajo que estamos haciendo con el AGN en esa materia pues ha sido sustantiva. Y nuevamente como parte de las soluciones pues tenemos el servicio profesional de carrera. Aquí sí, en esta parte, doctor Rafael, sí sería importante que pudiéramos, bajo la experiencia que tienes tú del INAI y el conocimiento teórico, práctico, de estos temas de mejora en los diseños institucionales, ingredientes ya así en concreto que pudiéramos implementar en la promoción, en tecnologías, en difusión, etcétera. Lo dejo así como para ver la posibilidad de que nos pudieras ahondar este tema. Le daría la palabra a Isaac. Como dije, él es ahorita el secretario técnico del Consejo Consultivo del Instituto. Es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica, estudios de maestría en la Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad de Texas, consultor del Comité Técnico para el Seguimiento en Cívica 2017, dice 2023, en rojo, no sé, para la rendición de cuentas hasta el 2017, ¿no? Dice. Y es investigador en estos momentos en la Dirección de Desarrollo Económico y Social en ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas. Pues adelante, Isaac, si nos haces favor. Muchísimas gracias, secretario Ramírez. Pues sí, desde ETOS, Laboratorio de Políticas Públicas, agradecemos mucho la invitación a este foro, por la importancia de los temas que se tratan, porque vamos a estar hablando, y han estado hablando desde hace 2 días, sobre aquello que podría fortalecer a este instituto, a nuestro Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales, y además, pues también platicar sobre los retos que enfrenta actualmente en el contexto político que todos conocemos. Yo traigo 2 temas a tratar. Voy a, en este primer bloque, tocar el primer tema, que es el tema de la profesionalización del INAI. Y me queda claro que si hablamos de profesionalización, bueno, ¿quién le diría que no, no? Sí, desde una posición que busque la eficiencia y también desde aquella que promueva la ética pública, claro, ¿no? Yo creo que todos podríamos decir sí a eso. Sin embargo, hay que preguntarnos un poco los cómo. Y respecto a los cómo, hay que entender también una realidad, y es que hay 2 choques, hay 2 argumentos más bien que chocan. Hay argumentos técnicos favorables, pero también hay argumentos políticos favorables respecto de cómo podríamos correr esta profesionalización. Porque si fuera tan sencillo, o sea, la verdad es que el gobierno federal ya lo hubiera implementado hace tiempo, el poder legislativo ya lo hubiera hecho y el poder judicial de igual manera.
Sin embargo, vemos que hay un gravísimo atraso, aun cuando desde la administración de Vicente Fox corrimos un primer intento de servicio profesional, contamos todavía con esa ley de servicio profesional de carrera en la APF, que bien a bien no termina de cuajar. Entonces, definitivamente está pasando algo, y no es nada más como de, sí, esta es la medicina que te toca, sino quizá cómo tenemos que hacerlo. Dado eso, me gustaría que habláramos un poco sobre qué argumentos hay a favor de la profesionalización. Quisiera que los tuviéramos rápidamente en mente. Está el hecho de que, bueno, podríamos contar con personal especializado, y esto me gustaría que lo escuchen las instituciones, las autoridades del INAI, el hecho de contar con personal especializado que pueda promover temas de transparencia, evaluar el cumplimiento de obligaciones de transparencia, la sustanciación de los proyectos de resolución de esos recursos que llegan al INAI, desde la parte de datos personales, eso que ustedes conocen, que es investigar y verificar a sectores público-privado, el hecho de proteger ese derecho, de sancionar a aquellos que salgan de la norma, y todas esas atribuciones que justo el secretario Ramírez nos estaba recordando. Ni quien niegue que este personal especializado nos permitiría realizar pues, eficazmente las actividades, y en ese sentido nos aseguraría una efectividad en el cumplimiento del mandato constitucional que tiene la institución. Dicen también los teóricos que cuando tú profesionalizas, esto a veces trae aparejado un sentido de ética de servicio civil. El hecho de que tú vayas creando a servidores públicos que tienen un compromiso profesional, y ese compromiso puede ser hacia una agenda, ustedes puede ser el compromiso hacia el derecho de acceso a la información, hacia la protección de datos personales, o en otros casos de menos, por lo menos un compromiso al servicio público y al bien público, y entonces arrebatar justo los intereses privados de esta clase de sector. En ese sentido también nos hablan de que eso ya da un paso casi inmediato a lo que es una herramienta, un mecanismo de control de la corrupción, porque en lugar de que veas para beneficio de tu grupo, empiezas a pensar justo en la cosa pública. Algo muy importante es que evitas la improvisación. Ustedes lo han visto, principalmente en gobiernos locales que cambian cada 3 años, llegan personas muy inexpertas. Y también pasa eso en la administración pública federal, que dices, caramba, ¿qué está haciendo aquí? ¿No? Bueno, claro que va a poder aprender, naturalmente, porque pues si tiene todo el respaldo de los jefes de arriba, y si es un profesional, claro que va a aprender poco a poco la materia, pero que de ahí una fase de improvisación, ni quien lo niegue. Definitivamente también reduciríamos costos, tanto financieros como hora hombre. ¿Y por qué digo financieros? Primero porque evitaríamos capacitar desde cero. El hecho de que tú tengas gente nueva que no conoce una materia, para nada, la verdad es que hace que tengamos que estar capacitando sobre lo básico del derecho de acceso a la información, sobre lo básico de archivos, sobre lo básico de protección de datos personales, cada generación, ¿no? Y entonces evitaríamos ese gasto recurrente en capacidades básicas y nos abriría la puerta a algo muy importante, que es la inversión en capital humano ascendente o en la alta especialización. Ustedes imagínense, servidores públicos, que el INAI se crea en 2004, tenemos ahorita 14 años de estar operando, alguien que trae una trayectoria con esa continuidad y que se le siga formando, que se siga capacitando. Imagínense esa cuestión, es alta especialización acompañado de la permanencia. Claro que nos ayudaría a promover, a salvaguardar esos dos derechos que tutela el instituto. También se nos habla en la teoría que hay una cuestión de motivación. Como seres humanos, sí es cierto, somos servidores públicos, cada quien desempeña una actividad, pero hay una cuestión de motivación, de qué nos impulsa, de qué nos mueve. Y el hecho de que tengamos un buen servicio profesional nos da esos canales que nos permite tal vez conseguir una meta próxima, una meta de mediano plazo, de largo plazo, porque me estoy viendo con una trayectoria profesional, y eso habla entonces que si estoy mejor motivado, también voy a tener un mejor desempeño, y eso se va a ver reflejado en el trabajo de la institución. Y finalmente hay una cuestión de preservar la memoria organizacional. Eso es fundamental. Las instituciones no nada más están reflejadas en sus archivos, justo su capital humano es el principal archivo tal vez de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y con qué perfección o especificidad lo están haciendo. Entonces, esos son los argumentos a favor, y entonces cuando los vemos diríamos, bueno, ya hagamos esto mañana. No es así de sencillo, y lo sabemos porque si no, ya lo hubiéramos corrido en México desde hace varios años. Porque también hay argumentos políticos en contra de la profesionalización, y quiero decir que también son válidos. Los conocemos y lo que quiero un poco que nos acerquemos es a ponderar las dos cosas.
En la parte de esos argumentos políticos en contra de la profesionalización podemos ver aspectos como se requiere personal de confianza para desplegar proyectos grandes, complejos, de gran calado. Y eso es cierto, lo hemos notado. Todos hemos tal vez en algún ámbito profesional corrido un proyecto que nos interese, que nos apasione, que sea de gran envergadura, y necesitas gente de tu confianza, que sabes que es efectiva y que además es de tu confianza y que es leal a ti. En ese sentido, hay algo que en sí eso ya te brinda, y es, tienes grupos políticos o profesionales bien coordinados, lo cual permite una ejecución eficaz de los proyectos. Ustedes lo han visto para los caballeros que nos gusta el fútbol, si alguno de nosotros lo ha practicado, cuando tal vez tú ves un equipo que es la primera vez que juega y que se va al fútbol 7, y ves qué mal coordinados están, y el que estuvo ya tanto tiempo en esa liga y que ha ganado varias copas, dices, wow, eso sí que saben trabajar bien en equipo. Bueno, pasa algo muy semejante en la administración pública y en los equipos profesionales. Hay una cuestión que hay que entender y que es básica, y es entender la naturaleza del mandato de las autoridades de las instituciones públicas, y es que su nombramiento tiene una vertiente política, y eso no lo podemos evitar. Es una cuestión que así ha decidido el legislador, es una cuestión que nuestros representantes así lo han definido, y hay en la mayoría de estos, por ejemplo en el caso de los autónomos, la idea de que pues, es una negociación entre Ejecutivo y Legislativo, la Cámara Alta, para que esto sea así designado. Entonces, no podemos romper ese tipo de lógicas de nuestras instituciones. Está también el hecho de, hay detrás, por esta misma lógica de mandato, la promoción de proyectos políticos que requieren un alto grado de lealtad de los equipos. Y también yo podría decir, y eso yo lo he notado como desde el think tank donde opero, como observador de toda la APF, del legislativo, del Poder Judicial, se va construyendo una capa base especializada en la administración pública. Yo a veces veo que hay equipos que se van moviendo completos de un amplio número de personas de una institución a otra, y eso también genera eficiencia, porque se llevan mucha experiencia y son expertos de toda la APF o de todo gobierno, y que van resolviendo problemas de la nueva agenda que se les esté brindando. También podemos ver una cuestión de liderazgos bien definidos que permite una mejor coordinación. Yo he visto que a veces en estructuras muy horizontales, y eso nos pasa mucho en organizaciones civiles, cuando es muy horizontal es difícil ponernos de acuerdo. Y hay una cuestión de teoría económica que es básica, que en efecto, cuando quizá hay una persona que ordena y que instruye, es mucho más eficiente porque hace que la coordinación sea práctica y la gente obedezca esas instrucciones y todos se desplieguen hacia una tarea en específico. Entonces esos liderazgos bien definidos permiten una mejor coordinación. Y hay dos argumentos coyunturales y que la verdad los pongo sobre la mesa pensando en el INAI, ese INAI que queremos mucho, y es, ninguna otra institución pública lo está haciendo. Es la verdad. No lo está haciendo ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Y por otra parte, también tendríamos ahí otro argumento que queda ahí volando, y es, pues se puede hablar muy fácil de profesionalización una vez que esté instalado mi equipo. Ahora sí implementemos tal vez el servicio civil. Perdón que lo diga, pero puede ser un poco esa la visión ahorita de la 4T. Entonces, ante este tipo de cuestiones, yo lo que creo es que definitivamente sus argumentos son cuestionables desde la ética pública, pero definitivamente tenemos que entender la realidad política, porque si no, pues ya lo tendríamos esto desde hace varios años. Y entonces cuando pienso en entender la realidad política, yo quiero que nos imaginemos justamente ese contexto, ese ambiente, ese ecosistema político que nos presenta retos, y retos no solamente para ustedes como instituto, sino para todos los organismos garantes de derechos. Saben, yo soy un creyente de la libertad, y la libertad necesita protección de derechos y también asegurar el ejercicio de esos derechos. Y ese tipo de cuestiones solamente me son posibles en un régimen democrático. Y para mí la democracia va acompañada de una cuestión de republicanismo, de pesos y contrapesos. Entonces, en ese sentido, entendiendo este contexto en el cual nos encontramos, que es adverso hacia los contrapesos, a los poderes, al Poder Ejecutivo principalmente, lo que sí quiero lograr compartir con ustedes es, el instituto quiero que lo veamos como una construcción de todos, tanto de la sociedad, y si ustedes ven una obra sobre lo que ha sido el avance de las agendas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción en los últimos 20 años, que se publicó hace un mes,
se podrán dar cuenta que la construcción del instituto, el impulso de esta agenda ha sido fruto del trabajo de organizaciones civiles, de ciudadanos y también de sus autoridades, de las autoridades de este instituto. Así es que definitivamente en la solución a este dilema sobre la profesionalización, claro que tendríamos que entender un híbrido, algo que nos permita cuidar a la institución, pero que entendamos sus dos realidades, de dónde viene el instituto y por otra parte también hacia dónde lo queremos llevar. En ese orden de ideas, yo les mostraba en la primera diapositiva una cuestión de choque de argumentos entre lo técnico y lo político. Y yo les diría, en cómo hacer esto de la profesionalización, pensemos en un diálogo. En un diálogo porque ya hablamos de un contexto con retos fuertes como el descrédito hacia la institución, hacia una de sus agendas principalmente, y puede ser la omisión de la otra. Por otra parte, tenemos un recorte generalizado al presupuesto que no solamente está afectando al instituto, está afectando a toda la APEF y lo hemos visto. Y no sabemos de por ahí que si va a continuar más fuerte este año y los que vienen. Además, decía hace un momento, es un organismo autónomo que salvaguarda derechos y entonces impone límites a los tres poderes. Y esto, que es tan fundamental en una democracia republicana, está siendo muy cuestionado bajo el actual gobierno. Además, ya lo ha dicho Fernando, también el doctor Fernando y también Rafael, el hecho de que son derechos poco conocidos y ejercidos, ya hablaron de datos de la INAI, y también pues un desconocimiento sobre la labor del INAI de parte de la población. Ante ello, a lo que invito es a que justo pensemos en un híbrido, en un balance, en cómo negociar entre esos dos argumentos de lo técnico que ya sabemos del servicio profesional y lo político. Y aquí pongo en una tabla justo las virtudes de cada uno, porque creo que cada modelo tiene virtudes, de estas que hemos justamente señalado hace un momento. Y tengo ya poco tiempo, sé que tengo otra participación más adelante, pero quisiera introducir rápidamente algunas ideas, y es, para que haya esta coexistencia entre lo técnico y lo político, creo que deberíamos de pensar en distintas combinaciones de cómo hacer un servicio profesional para el instituto, para otros organismos garantes y para la APF. Quiero que también quede en sus mentes que servicio profesional de carrera no es igual a mayor gasto. Hay que sacarnos eso de la cabeza. Y definitivamente, que es un tema que tiene mucho Fernando, esto se debe basar en un diagnóstico organizacional. Ser responsable de nuestra parte, decir qué hacer, qué quitar y qué poner, porque eso nos lo tiene que decir la misma ciencia, una metodología bien hecha que se vea reflejada en un diagnóstico organizacional. Me parece que en este momento termina este primer bloque y continuamos en un momento más el desarrollo de estas ideas. Gracias. Pues gracias, Isaac. De alguna manera habría que rescatar que el servicio profesional, pues efectivamente no va a representar y no debe de representar gastos adicionales, costos adicionales. Segundo, de que el servicio profesional de carrera debe de implementarse si no se tiene ya, ¿verdad? Independientemente de cualquier circunstancia, debe de comenzarse ya a desarrollar, a prepararse e implementarse un servicio profesional que tenga características de una mejora profesional del personal, de una ética y compromiso del mismo, de una reducción en los costos por la mejora organización que se puede tener, pero de alguna manera la profesionalización del personal implica una inversión del capital humano. En la medida que tengamos un capital humano más profesional, más ético, más comprometido, los resultados que tendríamos pues van a ser mucho mejor de los que hoy tenemos. Sí tenemos buenos resultados, pero quieras o no, la mejora en el capital humano y la forma como nos organizamos y conducimos, pues definitivamente se van a reproducir potencialmente los resultados. Tenemos algunas preguntas que se las vamos a turnar, y en esta segunda parte sí me gustaría, en tanto que ya habíamos esbozado algunas preguntas para los ponentes,
pudieran ahondar en las propuestas mismas, en el propio diagnóstico que se tiene, y les voy a ir pasando las preguntas de acuerdo a quienes se los está dando, pues también para que al final se pudiera responder, y con esto estaríamos concluyendo esta mesa. Entonces le damos la palabra al doctor Fernando, a efecto de que nos expongas estas partes de conclusiones. Sí. Muchas gracias. A ver, yo creo que hay varias cosas a las que se puede reaccionar. Primero, a ver, apostarle a la profesionalización es primero y sustancialmente una decisión política, ¿sí? Si los líderes administrativos, los líderes del INAI no le apuestan a la profesionalización como primer punto de entrada, ¿sí?, todo lo demás resulta ser, me temo, secundario. Entonces, el primer punto es que tenemos que tener una decisión política, una decisión de apostarle al INAI. Y hay muchos argumentos a favor, perdón, apostarle a la profesionalización del INAI. Hay muchos argumentos a favor, Isaac ya nos dio una lista amplia. Hay argumentos específicos en el caso del INAI, no solamente en términos de sus distintas capacidades y sus distintos elementos, sino también por el mero hecho de que el INAI requiere de las personas para hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? El INAI es una institución de personas, no es una institución que ejerza gasto en infraestructura, es una institución de personas, y por lo tanto invertir en las personas resulta que es una buena idea para el INAI. Pero hasta que se tome esa decisión, entonces podemos entrar a la parte técnica como tal, ¿sí? Entonces, primer punto, creo yo, es que hay que tener una decisión política. Y esa decisión política implica no solamente apostarle a la creación de un instituto de servicio profesional, sino también el compromiso institucional público de, por ejemplo, no utilizar la estructura organizacional para repartir cotos, o para, digamos, para que sí haya una verdadera conexión entre los procesos como tales, las políticas que lleva a cabo el INAI y su estructura de personal. Entonces, en la medida en que exista esa decisión, creo que ahora sí podemos entonces pasar a la parte de diagnóstico. Ahora, yo decía, que me preguntan aquí varias cosas, si por ejemplo podríamos fusionar direcciones, etcétera. Puede ser. Sin embargo, la respuesta a estas decisiones, de si se debe de fusionar la Dirección de Políticas de Acceso y la de Gobierno Abierto, o se deben subordinar las direcciones de enlace a la Dirección General de Evaluación, creo que depende en toda medida de lo que he venido diciendo, que es un diagnóstico organizacional del instituto. Sí, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué tiene que hacer el instituto? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿En qué medida la estructura actual sirve a esos propósitos? ¿Sí? En la medida en que sirva a esos propósitos, entonces podemos pensar, bueno, a lo mejor esta parte de la estructura podría subsumirse en esta otra, o quizá no, ¿sí? Pero la respuesta a estos ajustes, me temo que no puede ser una improvisación, y tampoco puede ser una reacción meramente semántica de estas dos cosas se parecen, entonces pongámoslas juntas en una cajita. Tiene que ser, insisto, el resultado de un proceso serio de diagnóstico técnico en el cual digamos, bueno, cuáles son los distintos procesos. ¿Existe acaso necesidad de poner cierta coherencia en las capacidades humanas al servicio de este objetivo o de este otro? Y entonces podemos empezar a pensar en una reestructura organizacional. Eso por un lado, eso se refiere a la estructura como tal. Ahora, la otra parte es la parte del servicio profesional, ¿sí? Y aquí, insisto, como ya además lo dijo Rafael, esta no es una cosa que se compra en el supermercado, no es una cosa que sucede de un día para otro. Tenemos que pensar en procesos largos, en procesos de, de consolidación progresiva, ¿sí? Y creo que aquí podríamos tener al menos 3 horizontes temporales, un poco yéndome a cuestiones un poco más específicas. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es pensar en el instituto como tal, antes de pensar en expandir un modelo de profesionalización en todo el Sistema Nacional de Transparencia. Yo creo que primero tendríamos que pensar en lo local, en el instituto. Y aquí tendríamos al menos 3 plazos. Un primer plazo que implique, sería el corto plazo, que implica primero tener reglas y objetivos claros, ¿sí? Tenemos que establecer un estatuto de servicio profesional, tenemos que establecer un mecanismo de planeación de recursos humanos que haga un diagnóstico puntual de las necesidades de personal, de las características de los puestos y de qué tipo de personas tenemos que estar reclutando o tendríamos que estar manteniendo en esos puestos para cumplir los objetivos del instituto, ¿sí?
Segundo, tendríamos que establecer los sistemas básicos de gestión de un servicio profesional, por ejemplo, un sistema de concursos abierto, y tendríamos que planear un sistema de capacitación. Una vez que tengamos esta arquitectura básica, entonces ahora sí nos podemos pensar a preguntar, ¿queremos un servicio profesional o queremos un servicio profesional de carrera? Que no necesariamente son cosas idénticas, por cierto. Podemos tener un servicio de empleo profesional, pero eso no quiere decir que tengamos necesariamente una carrera administrativa, ¿sí? Entonces, un segundo paso, un segundo horizonte temporal tendría que ser, bueno, si aceptamos el supuesto de que es bueno que mantengamos a las personas en una carrera administrativa por todos los argumentos que ya decía Isaac, ¿no? Porque queremos mantener memoria organizacional, porque es importante ofrecer estabilidad en el empleo a las personas, ¿sí? En esa medida, entonces, el segundo momento sería la creación propiamente de una carrera administrativa en el instituto, ¿sí? Que incluye, por cierto, no solamente elementos de desarrollo profesional, sino también un sistema de evaluación del desempeño, de la gestión del desempeño, y un régimen disciplinario, etc. Y un tercer momento, ahora sí, vendría que ser la consolidación del sistema como tal y su expansión a otras áreas. Y aquí yo creo que así podemos preguntarnos, una vez que tengamos ya esta infraestructura básica y este sistema que está andando, pues ahora sí pensemos si lo podemos exportar a otros organismos garantes, si puede ser una cuestión normativa de todo el Sistema Nacional de Transparencia. En todo caso, insisto, creo que el punto de origen tiene que ser la decisión política de invertirle a un sistema como este, de reestructurar el instituto, pero además también apostar a la profesionalización. Eso por un lado. Y por el otro, creo que el objetivo central, y por eso me temo que muchas de estas políticas han fracasado en otros ejercicios, es porque no crean garantías creíbles de igualdad de oportunidades con base en el mérito para los servidores públicos. A los que tenemos que convencer de la profesionalización primero y a los que vamos a generar una base de apoyo para esta política son los servidores públicos dentro del instituto, ¿sí? Entonces, a la medida en que creamos esas garantías creíbles, es que tendremos apoyo interno para seguir procesando, para seguir aumentando y expandiendo los instrumentos y políticas de profesionalización. Hasta aquí lo dejaría, José Jesús. Sí. Gracias. No sé si abramos otra ronda al rato por las respuestas a preguntas. Si gustas leerlas. Pues muy rápidamente. Pero vamos a continuar entonces para que nos cierre de sus conclusiones y, de ser posible, tengas la oportunidad de dar respuesta. Lo que sí queda claro con Fernando, cuando nos dice ya las 3 etapas que debe de seguir el servicio profesional de carrera, obviamente pues estamos tomando nota de todo lo que se está diciendo aquí, porque esto va a ser parte, pues de alguna manera, de incorporarlo ya a los procesos en su momento, cuando ya los comisionados se lo indiquen, de implementar el servicio profesional de carrera. Le doy la palabra al doctor Rafael, a efecto de que nos exponga estas conclusiones. A ver, de manera muy breve, por principio yo me sumaría a la postura de Fernando en cuanto a que implementar un sistema de profesionalización implica ante todo una decisión política que debe ser asumida por las altas autoridades. Yo no diría no solamente el INAI, si vamos a pensar en un sistema nacional, tendrían que incluirse a las altas autoridades de los órganos garantes. Sobre esa base yo siempre en otros foros he hecho la pregunta de, bueno, también, ¿qué quieren los jefes, no? Si ellos deciden que esto es importante, seguramente esto dará pie a que se haga algo, pero si no es el deseo de que se implante un sistema natural de esta naturaleza, pues habrá muchas herramientas técnicas y esto no avanzará como se hubiese pensado. Yo había comentado en mi primera intervención que a mí se me ocurría proponer dos esquemas, uno de carácter centralizado y otro de carácter descentralizado, y aprovecho para narrarles qué ha pasado en el Instituto Nacional Electoral, porque ha habido, manteniendo una especie de paralelismo, una misma suerte
En el 2014 el Instituto otrora Federal Electoral se convirtió en el Instituto Nacional Electoral, se creó el Sistema Nacional de Elecciones, guardando, decía yo, una similitud con lo que será el Sistema Nacional de Transparencia, y una de las atribuciones, de las 76 nuevas atribuciones del Instituto, está en profesionalizar al personal, en este caso de los OPLE, de los organismos públicos locales electorales, se les denominó de manera general, y entonces la tarea ha sido esa durante estos 3 años, bueno, durante estos prácticamente 5 años, y el ejercicio ha sido interesante porque tengo la impresión que pudiera ser útil para el INAI en cuanto a lo que podría hacer con los órganos garantes. En nuestro caso, lo que aconteció, bueno, primero identificar que estamos hablando de 32 institutos totalmente distintos, pero lo mismo pasa con los institutos de transparencia de los estados, estructuras orgánicas diferenciadas, sueldos diferentes, prestaciones sociales distintas, de modo de que ahí tenemos un primer problema, como se dan cuenta. Lo que nosotros hicimos fue hacer una identificación, la creación de puestos comunes para todos, para no hablar de la administración de 32 servicios profesionales distintos. Cuando hablo de un esquema centralizado es de que los concursos, la parte de formación y capacitación y evaluación de desempeño lo lleva el Instituto Nacional Electoral. No nos metemos obviamente a la parte de prestaciones, ni de estímulos, ni la parte disciplinaria, porque ahí nos estaríamos convirtiendo en un doble patrón. Por eso decía yo que el ejercicio puede ser muy atractivo y muy útil para poderse llevar a cabo. Y bueno, ahí vamos, nos encontramos obviamente con dificultades, con resistencias, y la perspectiva del horizonte es que en 3 años más podamos tener un servicio profesional, bueno, si es que no pasa algo más por todos estos embates de reformas que están en juego, pero el interés está en tener en los próximos 3 años un servicio consolidado en estos institutos, en la que pensemos en una idea única. Obviamente, de lo que se echó mano fue de esta capacidad instalada con la que ya contaba el Instituto Nacional Electoral, con un servicio profesional de más de 20 años. De hecho, en la exposición de motivos el legislador hizo valer esto. Por eso yo decía que un paso importante necesariamente lo tiene que dar el INAI, si es que quiere ser el ejemplo, la muestra de profesionalización para otros institutos, y obviamente en un consenso con todas las autoridades de los mismos. Si se dan cuenta, la tarea no es fácil. Sin embargo, me quedaría yo con lo que dije al principio en cuanto a la idea de que hay una decisión política detrás de ello. Y bueno, yo creo que si pensamos en servidores públicos especializados, retomando lo que enfatizaba Isaac, cuyas posiciones estén basadas en el mérito, creo que esto garantiza mucha estabilidad, mucha continuidad ante los cambios que se puedan dar de las autoridades. El próximo año habrá cambios en comisionados, seguramente más de uno está nervioso y dice, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Eso no debería de pasar en un instituto de esta envergadura, de esta naturaleza. De ahí que entiendo muchas de las inquietudes que están en las preguntas, decir, bueno, pues si hay un cotos de poder, bueno, estos como los dejamos fuera. Yo creo que la fórmula de la propuesta está en contar con un sistema profesional como el que se ha descrito, y decía yo, ya el ejercicio práctico o la experiencia práctica está ahí, es cuestión de ver cuál es el que pudiese resultar más útil. Yo establecía la parte centralizada, pero yo pudiésemos avanzar hasta una parte también descentralizada, y bueno, eso ya queda a criterio de. Muchísimas gracias. Bueno, se nos agota el tiempo. Comenzaste con algo diciendo que también que quieren los jefes, ¿no? Yo comentaría lo que dice Isaac en el sentido de que este instituto pues es producto de todo un proceso desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el propio instituto, y no se diga de los propios legisladores. Luego entonces, quieras o no, esta reconfiguración posible que se debería de hacer en el propio instituto, pues debe de haber apertura de todos estos agentes para opinar y saber qué es lo que se estaría proponiendo para darle más fortaleza al mismo. Y también
yo dejaría en la mesa de reflexión, no necesariamente lo tenemos que mencionar aquí, o sea, si nos vemos como sistema, porque en la medida estamos actuando como sistema, ¿no? O sea, no solamente es el INAI, estamos hablando que también son 232 organismos garantes, porque todos estamos interactuando para varios fines que establece la propia ley. Luego entonces, ¿hasta dónde? Y aquí pues también es a la reflexión, doctor Fernando, ¿por qué primero el INAI y no necesariamente deberíamos de ir viendo esa reconfiguración nacional para que vayamos avanzando más o menos en los mismos tiempos, en los mismos pasos, en las mismas acciones? La experiencia sí sirve, pero también los tiempos yo creo que son necesarios ahorrarnos muchos pasos. Bueno, le damos ya a Isaac sus últimos minutos para que nos termine de concluir su propia exposición y Pues, preguntas al respecto. en realidad es bueno que me dieron como un pase a anotación, porque justo me preguntan cómo debe implementarse o cómo debería implementarse un servicio profesional de carrera en el INAI. De eso quería profundizar. Y la verdad es que lo único que yo tengo aquí son ideas, son propuestas, ¿no? Desde un think tank que lo que trata de hacer es simplemente hacer investigación y tratarlas de verlas reflejadas en propuestas de política pública muy concretas. En ese sentido creo que hay varios modelos. Nosotros sabemos que está el modelo de servicio profesional de carrera, que para pronto no es más que haya concursos de oposición o de ingreso para todos los niveles, efecto de que entre los más aptos y probos. Estoy seguro que en varios eventos han escuchado eso de los más aptos y probos en este nuevo gobierno. Y está también la idea de servicio civil de carrera, que es la idea de introducir una carrera de vida profesional dentro de las instituciones. Definitivamente yo creo que también deberíamos aquí, ya hablábamos en la primera parte sobre una negociación, un híbrido, un balance entre los argumentos técnicos y políticos, y en cómo podríamos hacerlo. Creo que también debería existir algo así, porque si no tenemos, si tuviéramos nada más un servicio profesional de carrera, lo que genera es que la gente interna de la institución se desmotive. Si todo el mundo puede concursar por lo que sea allá adentro, puede ser que no puedan hacerse esas carreras de vida profesional como las estamos imaginando la gente que está allá adentro. Pero por otra parte, si nada más permanecieran a los que están ahí, los que son internos, también habría mucho talento allá afuera que debería de ser parte de esa institución. Entonces, creo que debe de haber un balance entre las dos cosas. Creo que pensando en algunas soluciones para resolver esas tensiones entre lo técnico y político, también podríamos hablar de que pudiera haber esta cuestión de la carrera de vida profesional desde los niveles de enlace o auxiliar, y yo lo toparía en la parte de carrera de vida profesional hasta subdirección. Es decir, que eso te permita ascender hasta este punto con concursos de oposición, de ascenso, a partir también de tu desempeño, de tus resultados. Pero también tenemos que reconocer, como lo decíamos, el hecho de que hay posiciones políticas. Y ahí tal vez hay que preguntarnos en cada institución cuáles son esas posiciones. Decíamos que está el mandato de cada titular, que es una posición política. Él tiene, lo vemos en la estructura del INAI, hay secretarios de distintas materias. También tenemos direcciones generales. Habría que preguntarnos, puede ser que eso de lo político llegue en algunos casos a las direcciones de área. Pero tendríamos que ver justamente cómo balancear estos dos argumentos para que coexistan esos dos mundos. Y lo digo en serio, por favor analicémoslo. Suena quizá muy simplista, muy sencillo lo que estoy diciendo, pero si no lo hacemos, por eso es que tenemos desde el 2004 también un intento de servicio profesional que realmente ha sido una cuestión que no funciona, que lo están fingiendo. En ETOS hemos tendido a hacer investigación de campo para varios temas, y uno de ellos es el de profesionalización. Y hemos entrevistado, hay personas que me conocen ya y saben que entrevistamos para muchos temas, y hemos entrevistado a servidores públicos de dependencias y entidades federales que nos dicen justo a veces cómo el servicio profesional termina siendo una simulación. Entonces tenemos que crearle válvulas de escape, sí es cierto, pero también tenemos que reconocer una carrera de vida profesional. Y cuando toco este tema, en una de esas creo que podríamos hasta meternos al tema de resolver la cuestión de los derechos adquiridos. Habrá unas posiciones en las cuales, por decirles algo, si en la parte de carrera de vida profesional yo entré como enlace, subí hasta subdirección, que me puedan decir, mira, creo que tus competencias están permitiendo que esta vez seas director. Y puede ser que incluso puedas ser director general, pero entender la reserva o la condición de que esa es una posición política y que puede ser que la siguiente administración te bajen
y te bajen un nivel, y que tal vez lo topemos, que creemos ese tipo de reglas de decir, bueno, si llega una nueva administración, no vas a salir de la institución. Pero puede ser que hay cargos políticos que sí tengas que bajarte un nivel, que tengas todavía salvaguardado tu lugar, pero definitivamente entender que necesitan esos otros equipos políticos operar por la naturaleza de la designación de las autoridades. No sé, estas son simplemente ideas alternativas que creo que tenemos que seguir explorando. También quisiera añadir a esta cuestión el hecho de pues, mejorar los concursos de oposición. Eso se escucha también muy simplista, pero hemos entrevistado a personas, a servidores públicos que están en la parte de profesionalización, que hacen los diseños de exámenes y no saben qué turbio es el hecho de que esos exámenes se hagan allá adentro. Incluso por la ley del servicio profesional de carrera dice que cada área, cada unidad administrativa tendría que postular preguntas para esos exámenes de postulación. Y no es cierto, no sucede. Los están haciendo las propias áreas de recursos humanos, las áreas de ingreso. Y además se les están pidiendo a veces poner cláusulas y preguntas tan complicadas para que entren esos servidores públicos que pueden entrar por la excepción a la norma. Entonces, habría que preguntarnos cómo mejorar esos concursos y es ver desde quién debe de diseñar esos exámenes, si debe ser una persona externa o interna, velar por la confidencialidad de esos exámenes para que no se cuelen y no lo pueda entregar a alguien, justamente a alguien de su grupo. Porque además hay que entender, ya estuvimos hablando antes de que hay posiciones políticas y va a haber posiciones técnicas. Con cada grupo que se quede satisfecho con lo que tiene en la mano y no querramos ir más allá. Tenemos que también tener una cuestión de perfiles de puestos muy precisos. Si no tenemos perfiles de puestos precisos, no podemos hacer exámenes correctos, adecuados, ¿no? También eso pasa también en la parte de algunos exámenes. Si no tenemos claridad en lo que es el perfil de puesto, no podríamos ni formular exámenes específicos para un cargo y entonces se nos cuele el que sea, que nada más tenga tal vez a veces una cuestión de una carrera profesional. Pero, por ejemplo, yo pienso en protección de datos personales. ¿Yo qué puedo saber sobre tal vez cómo verificar o sustanciar un asunto en protección de datos personales? Y miren que tengo mucho tiempo en transparencia, en estas materias, ahora conozco mucho de anticorrupción, pero ¿yo qué podría saber sobre ese tema? Lo que pasa es que si no hacemos exámenes específicos, exclusivos para ese tipo de áreas, justo se nos va a colar quien sea y queremos perfiles profesionales. También eso nos ayudaría a la capacitación de estas personas. ¿Cómo sabes qué es lo que requiere un director de protección de datos personales? Bueno, pues un buen perfil del mismo te lo diría. Además, hay otra cuestión que es aparejada y te brindaría buenos criterios para evaluar su desempeño y en todo caso te otorgaría los elementos para sancionar a quien obtenga resultados reprobatorios o tenga un mal desempeño. Porque también eso es cierto y así debe de ser. No podemos solamente pensar en el derecho de los trabajadores, también de repente hay malos elementos. Y un sistema de evaluación del desempeño basado justo en perfiles de puesto precisos, que te diga cuáles son sus metas, sus objetivos en cada año, te da dos cosas, tanto ver que haga bien su trabajo, pero también quien lo haga mal, que no pase como lo hemos visto tal vez, por decir algo, en México, en las cuestiones sindicales. Ahí hay dinosaurios que no pueden remover y también puede pasar esto a nivel de los servidores públicos y no podemos tampoco permitirlo. Entonces, hay un montón de formas de ver esto. Nada más quiero terminar y cerrar mi exposición diciendo que, por favor, llévense la idea de que servicio civil de carrera, servicio profesional no es mayor gasto, porque puede haber ascensos verticales o horizontales, porque podemos desagregar los niveles jerárquicos. Hemos visto eso en la estructura desde la parte del Consejo Consultivo del INAI, porque puede ser que desagreguemos las direcciones, las subdirecciones, las jefaturas, los enlaces, puede haber de muchos tipos, y así justamente premiar de distinta forma y mantener motivado al personal. No todo tampoco es una mayor remuneración económica. A veces el día de que pueda haber más días de descanso, cursos de capacitación, becas parciales para cursar un posgrado, permisos para cursar, los reconocimientos públicos y en expediente profesional, proyectos de mejora de proceso que puedan ser tal vez con un premio ahí remunerado, son cuestiones que van atadas a la meritocracia y que no están necesariamente ancladas a una mayor remuneración. Lo que quiero poner en la mesa es explorémoslos, no los cerremos. Es difícil en efecto porque tenemos un gobierno que no está tal vez haciendo la tarea en ese sentido, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, pero ante el embate que tenemos, y se nos vienen 2 nombramientos el siguiente año, es necesario para la sociedad que ustedes justamente cubran esas posiciones y esos agentes técnicos que pueden hacer bien la chamba y que nos ayudarían a salvaguardar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar rápidamente al doctor Fernando para que conteste unas preguntas. De este lado ya están respondidas, ¿verdad? Adelante. Muy brevemente, robo un minuto.
Entiendo las preocupaciones de muchas personas que me han preguntado sobre la estabilidad en el empleo. A ver, diría tres cosas. Uno, la política de profesionalización tiene la promesa de que sea una organización mucho más efectiva y mucho más eficiente. Y en esa medida podríamos ser mucho más, pues eso, podríamos alcanzar objetivos de política pública de mejor manera. Por eso hay que tomarse en serio el asunto de la profesionalización. Segundo, como decía, la política de profesionalización exitosa tendría que ser aquella que le ofrece garantías de igualdad de oportunidades a las personas. Y me refiero a las personas dentro del INAI. En esa medida tendría que haber pues una política de profesionalización que genere estabilidad en el empleo con base en un desempeño probado. Y finalmente, en el Consejo Consultivo nos hemos tomado muy en serio esta idea, la hemos repetido ya varias veces en varias opiniones y en varios, particularmente en las opiniones sobre los presupuestos, y seguiremos insistiendo. Yo no puedo hablar por el Consejo completo, pero puedo hablar por mí, y yo sí estoy convencido de que el Instituto podría ser un ejemplo a seguir, una isla de excelencia en estos temas, y ojalá esto se pueda lograr en el futuro próximo. Gracias. Bueno, antes de darle las gracias a los panelistas, déjenme decirle, hay una pregunta que me lo están haciendo. Yo le contestaría que el servicio profesional de carrera debe, además de incluir la equidad de género en los distintos niveles. Me hacen esa pregunta. No solamente debe de haber dentro de los niveles altos exclusivamente un solo sexo, debe de haber ese equilibrio entre uno y otro en los distintos niveles de cargos que tenemos en el instituto. Pues les damos las gracias al doctor Fernando Nieto, al doctor Rafael Martínez Pont y al licenciado Isaac Pacheco, y a ustedes también por su participación con preguntas y la presencia de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de nuestros destacados panelistas y de esta manera concluye este importante panel. Asimismo, instamos a los presentes a permanecer